Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Nébula, el lugar donde lo imposible se vuelve posible y los secretos olvidados de la humanidad regresan para exigir respuestas. En este episodio nos adentraremos en la penumbra de la historia, donde los objetos más buscados del mundo descansan entre mitos, advertencias y silencios incómodos. Hoy abriremos la puerta a leyendas que han sobrevivido siglos, la enigmática Cámara del Conocimiento, donde se dice que reposa la sabiduría prohibida de antiguas civilizaciones. El misterioso libro de Thoth, atribuido a los dioses y temido por quienes aseguraron que leerlo significaba alterar el destino mismo. Y el escurridizo cronovisor, un artefacto capaz, según algunos, de mirar más allá del tiempo. Y por supuesto, el desconcertante manuscrito Voynich, un libro imposible, escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar. Prepárate para viajar entre sombras, rumores y secretos que podrán reescribir lo que creemos saber, porque aquí en Nébula, el misterio no es un invitado, es el anfitrión. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buenos todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nébula, un capítulo que yo creo que va a ser un tanto especial. Hemos escuchado esa pequeña introducción adentrándonos en esos misterios no tan citados, no tan nombrados, pero que yo creo que de alguna forma todos tenemos en la propia mente. Desde aquí, desde Nébula, también queremos saludar a todos los compañeros también de podcast, incluso que estamos viendo que nos saludan continuamente como son Ingenuos del Misterio. Desde aquí, desde Nébula, decimos esto también, pasaros a escuchar a Ingenuos del Misterio. Hacen unos podcasts realmente interesantes. Se juntan, como dicen ellos, ese grupo de amigos a charlar de esos misterios, como decimos aquí en Nébula, que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan. Así que desde aquí iremos recomendando quizás también diferentes podcasts también en este sentido, pero sí que queremos hacer mención especial pues a Jacinto, en este caso, que siempre lo tenemos ahí comentando en todos los capítulos. Y cómo no, Nébula no sería lo mismo si a mi derecha no tuviera sentada, en este caso, te he cambiado el sexo, o sentade, quizás, como podríamos pronunciar a día de hoy, a Patricia Alonso. Buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, familia nebulera. Vamos a dejarlo en sentada mejor, ¿eh? A mí estas modernidades, como que no. Bueno, pues sí, hoy vamos a tener un programa, como has dicho, un poco especial. Hoy vamos a abrir las puertas, digamos que a un territorio poco explorado, ¿no? Los objetos más buscados de la historia. Pero no los que sabemos de siempre. Nada de cálices sagrados, ni arcas resplandecientes, ni la lanza de Longinos. No, cosas poco escuchadas y de las que realmente se sabe muy poco. Pues fíjate que me pillas, porque sí que es verdad que de arca quizás tengo un poco de conocimiento, de la lanza de Longinos también quizás tenga un poco de conocimiento, incluso que he comentado. Fíjate, hace poco salía el podcast
en 3²7, si no recuerdo mal, o 3/7², ahora no recuerdo con ese canal. Madre mía, me va a matar Xavi, lo siento. Y la verdad que muy contento también por la cantidad de visitas. Creo que rondamos ya prácticamente casi las 50.000 visitas en YouTube. La verdad que muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes pues explicándonos incluso circunstancias diferentes, ¿no? Me están llegando también al correo muchas experiencias en la propia montaña que yo creo que con el tiempo también iremos explicando, abreviando. Así como te decía, Patri, que me pillas. He escuchado hablar mucho de muchos conceptos que vamos a tocar en el día de hoy. Muchos objetos, no conceptos, sino objetos, aunque alguno podría ser concepto. Pero sobre todo fíjate que yo hice un programa hace unos cuantos años también sobre el manuscrito Voynich. Y tengo un investigador que asegura, y ahí es poco, Patricia, que el escritor del manuscrito Voynich es Ramón Llull. Pero esto depende cómo se vaya dando este programa. Pondré quizás algún audio o explicaremos lo que es el manuscrito Voynich. Para dar comienzo a este programa yo creo que tenemos que basarnos en el conocimiento. ¿Y por qué digo el conocimiento? Porque Nebula en muchas ocasiones nos está aportando o exportando en forma de audio, en forma de testimonios, casos que posiblemente desconocíamos, incluso tragedias, ¿no? Como la del río Órbigo, que pudo quedar en el olvido, Camping de los Alfaques, todas estas historias que quizás si no fuera por el misterio hubieran quedado a día de hoy en el más sumo olvido. Pero que gracias incluso a que ese pasado, o incluso Torremartina, incluso ese pasado quiere volver a resurgir, nos encontramos que estamos hablando de todo ello. Y como conocimiento estamos hablando, no podemos dejar escapar algo que hemos dicho en un principio, la cámara del conocimiento. Y para ello, ¿qué es la cámara del conocimiento? La cámara del conocimiento es un supuesto recinto que sería oculto, bien puede ser de forma simbólica o de forma física, donde se preservaría la información ancestral que podría transformar nuestra comprensión del propio universo. Según distintos relatos, sería como una especie como de depósito de sabiduría prohibida acumulada por civilizaciones desaparecidas, algo así como una biblioteca. Estaría custodiada por guardianes, órdenes secretas o mecanismos destinados a evitar que el saber caiga en manos equivocadas. Como hemos dicho, biblioteca, ¿qué contendría? Evidentemente textos, artefactos o registros que revelan el origen de la humanidad, el funcionamiento real de la energía, la mente, el tiempo y otros conocimientos que hoy consideramos imposibles. Algunos relacionan con cámaras ocultas como la de la Gran Pirámide. ¿Quién no ha escuchado aquella historia que debajo de la pata de la Esfinge incluso puede haber una cámara custodiada por robots o una especie como de robots donde está esa biblioteca, donde está esa cámara del conocimiento? Son archivos subterráneos en desiertos remotos o incluso en planos de existencia no accesibles de forma ordinaria. Más que un lugar, entendemos que la cámara del conocimiento funciona como un símbolo del saber absoluto, ese conocimiento total que podría liberar y quizás también destruir. Pero bueno, explicando esto a grandes pasos, Patricia, más enfocado un poco cómo sería esta cámara del conocimiento. Bueno, pues de hecho los historiadores antiguos ya nos explicaban que en el interior de la Gran Pirámide había cámaras ocultas, incluso Heródoto habló de ellas. Estragón comunicó que existía un pasadizo desde la entrada original que mediría unos 115 metros y llevaría directo hasta la Cámara del Caos. Las antiguas leyendas indicaban que dentro del monumento existía una cámara secreta, donde se guardaban mapas y tablas de la esfera terrestre y celeste, inmensos tesoros y objetos extraños, como armas de metal que no se oxidaban y objetos de cristal que podían doblarse sin romperse. Ahí es nada. Recordemos que la Gran Pirámide estuvo cerrada hasta que en el siglo IX las tropas de Al-Mamun consiguieron abrir una ruta hasta su interior. Los motivos que tenía pues era conseguir todas esas maravillas de las que hablaban por los antiguos. El califa, que ya había encargado a 70 sabios el primer mapa estelar del mundo del Islam, decidió buscar en la pirámide. Y tras 38 metros de excavación, los hombres de Al-Mamun
consiguieron llegar a un entramado de túneles. ¿Y allí qué encontraron? Pues canales diminutos, pasajes estrechos, casi imposibles, y la gran galería. Desde ahí pudieron llegar a las 2 cámaras superiores de la pirámide. Pero ni en la cámara de la reina ni en la cámara del rey pudieron encontrar nada. Lo único que encontraron en aquellas cámaras fue el tanque de granito famoso a medio terminar. Pero ningún relieve, ningún jeroglífico, nada que aclarara aquella construcción. No aparecía el nombre del faraón que encargó su construcción por ningún sitio, ni momias, ni sarcófagos. Y fijaros que a pesar de esto, se siguen considerando las pirámides monumentos funerarios. Eso que dices, fíjate, de hecho es una de las grandes discrepancias que tenía yo cuando daba la clase de historia, cuando tocaba Egipto. Porque siempre yo le alzaba la mano y preguntaba que cuántos faraones había enterrados directamente en la pirámide y cuántos otros faraones estaban enterrados en el Valle de los Reyes, es decir, en lo que sería el cementerio. No se puede considerar como una tumba. Quizás un monumento funerario. Bueno, un monumento funerario te lo puedo comprar dentro de este sentido, porque no deja de ser algo para traspasar ese más allá, o por lo menos es la creencia que se tiene sobre estas pirámides. Evidentemente, hace poco, recordemos, salió los estudios de que por debajo de las pirámides, por ejemplo, la gran pirámide de Keops, había como una especie como de pasadizos y escaleras de caracol que bajaban hacia abajo. Recordemos que esto no hace mucho que ha salido publicado. Ha tenido gran repercusión en un momento puntual, pero como todo, y cuando es misterio, acaba apagándose poquito a poco. Un dato que me parece muy curioso, ¿no? Siempre y cuando sea de este calado misterioso. Lo que está claro es que yo siempre he escuchado, Egipto, por ejemplo, me ha preocupado muchísimo. No me ha preocupado, sino que ha llamado poderosamente mi atención. Y tengo que decir que yo he escuchado en más de una ocasión esa especie como de túneles. Unos túneles incluso que no se puede acceder de forma natural porque precisamente el río Nilo en muchos periodos de sus estaciones acaba inundando. Es decir, que no es tan sencillo el hecho de poder entrar. Y creo que debajo de la pata derecha, y si me estoy equivocando, pues me estoy equivocando, estoy metiendo aquí yo la pata de la esfinge directamente, debajo de esa pata parece ser también que hay como una especie como de cámaras, que digo yo que son las que se inundan y donde mucha gente, y no creo que fue von Däniken incluso que llegó a decir que ahí podía estar la biblioteca o la cámara del conocimiento, donde estaba toda la historia de la humanidad allí concentrada. Como por ejemplo podía haber estado en aquella biblioteca de Alejandría que supuestamente, y digo supuestamente porque siempre me han generado muchas dudas, que el conocimiento lo quieran ocultar de esta forma, en la biblioteca de Alejandría, que según dicen acabó en llamas por lo que sería por todo el Imperio Romano. Yo siempre tengo dudas. Quemar el conocimiento cuando la información, siempre digo yo, es poder. Se me hace extraño que un imperio llegue a quemar todo lo que sería ese conocimiento y sobre todo sabiendo que los romanos en este caso, antes evidentemente del cristianismo, lo que sí que estaba claro es que lo que intentaban era asimilar conceptos, es decir, asimilaban otros dioses para sí, es decir, no los detestaban ni los repudiaban ni los dejaban de lado, sino que también los aceptaban como tal. Es muy curioso todo esto, pero es verdad que se ha hablado durante muchísimo tiempo. Y se seguirá hablando, porque las pirámides yo creo que van a ser uno de los grandes misterios de toda la humanidad, ¿no? De antes, de ahora y de lo que vendrá en un futuro. Porque tú fíjate que los conocimientos que derrochaban en esas megaconstrucciones demostraban un conocimiento de ingeniería arquitectónica pues de muy difícil explicación para la época. O sea, tú piensas que solamente la Gran Pirámide está formada por más de 2,5 millones de bloques de piedra, con un peso cada uno de entre 2 y 60 toneladas, que a día de hoy, para mover todo esto, harían falta 800.000 camiones de gran tonelaje. Y los errores de nivel, de angulación, de orientación y de simetría que pueda tener se cuentan solamente con milímetros. Pero bueno, ahora estamos hablando precisamente de unos 5.000 años de nuestra era, más o menos, calculado unos 5.000 años. Pero yo, por ejemplo, lo que nunca dejo de alucinar es cuando veo monumentos como Stonehenge, o aquí en España como el Dolmen de Menga. Estas grandes moles de piedra, transportadas más de 30,
más de 30 y 80 kilómetros de distancia, pesando grandes toneladas cuando ni siquiera se había inventado la rueda. ¿Cómo se transportaban? Dicen que para cada piedra, por ejemplo, de Stonehead, harían falta 200 personas tirando con cuerdas. Y tenemos que pensar lo que significa esto, porque las piedras azules, aquellas que están justamente en medio de Stonehead, o llamadas piedras azules porque cuando hay plenilunio cogen ese tono azulado, resulta que están a más de 80 kilómetros de distancia de donde están ubicadas actualmente en Stonehenge. Y ahora hablemos del Dolmen de Menga, con las toneladas que tiene de piedra puestas una encima de otra. Fíjate que el Dolmen de Menga lo traté yo precisamente en el libro de Enigma Montserratus, porque me llamó muchísimo la atención que hablamos de un periodo del ser humano en el que se dedica a hacer grandes construcciones sin tener las herramientas y los conocimientos previos, o eso creemos nosotros, para realizar este tipo de construcciones. Para mí esto es impresionante. Y, insisto, yo no sé cómo debe ser esa biblioteca del conocimiento o esa cámara del conocimiento, pero hemos hablado muchas veces de antiguas civilizaciones aquí, como hablamos, por ejemplo, de Nan Mandol, y todas recuerdan que nos están hablando, por ejemplo, de algo que sucedió que hasta hace poco decían que no había sucedido, y que fue el Gran Diluvio. Es decir, ¿cómo es posible que unos indios Hopi, unos personajes en Nan Mandol, cómo es posible que tantas y tantas civilizaciones o pequeños grupos reducidos de etnias nos hablen de un mismo sentido? Y en cambio nosotros hemos puesto a veces en duda pensando que simplemente eran leyendas. Y fijaros que ya que he hecho la mención al Dolmen de Menga, quiero más o menos que entendáis lo que a mí me llamó la atención para llegar a colocarla incluso en ese libro. Aquí tenemos que pensar, y esto es totalmente real, que la piedra más grande, que es una losa de la cubierta, pesa unas 180 toneladas. Nada más y nada menos. Una piedra de 180 toneladas. ¿Pero de qué se trata? Se trata de un sepulcro de corredor conforme a la tradición atlántica de dolmen de galería cubierta. Está construido con grandes piedras verticales, ortostatos pone aquí, y horizontales cobijas. En planta se distinguen un atrio y un corredor y una gran cámara funeraria de 6 metros de anchura y 3,5 metros de altura. Sus dimensiones son colosales teniendo en cuenta que la longitud total del conjunto alcanza los 27,5 metros, que la cámara del fondo tiene 3,5 metros de altura y 6 metros de anchura, lo que supone que la última cobija llega a pesar unas 180 toneladas, como he dicho, y la presencia de pilares intermedios, un recurso constructivo muy raro en el megatilismo europeo. Y ya lo dicen los propios arqueólogos. Un recurso constructivo muy raro en el megatilismo europeo. Son aquellas cosas que no sabemos si estaban ahí o realmente se construyeron. Yo no sé vosotros nebuleros, pero yo a veces tengo la duda de saber quién generó o de qué manera generaron este tipo de pilares o monumentos. De cualquier forma, como hemos dicho, este va a ser uno de los grandes misterios de la humanidad. Aunque recientemente yo he oído la noticia de que Said Hawass ha dicho que en el año 2026 vamos a tener una gran sorpresa, que van a revelar posiblemente uno de esos misterios de Egipto que, bueno, digamos que va a poner un poquito todo patas arriba, o al menos eso ha dicho. Os voy a reventar la exclusiva. Said Hawass en el 2026 va a llamar a toda la prensa, va a cobrar un pastizal para decir 2 chuminadas y así poderse jubilar. Y este es el momento en el que Raúl hace amigos. Pero lejos de Occidente existe un tesoro mucho menos conocido y, sin embargo, absolutamente central en la historia cultural de Japón. Y aquí es donde me vais a tener que perdonar mi pronunciación maravillosa para los idiomas, ya sabéis. El Yata no Kagami, el espejo de Amaterasu. Es un tesoro oculto y casi prohibido. Digamos que no es un simple objeto religioso, es un artefacto envuelto en mitología, poder político y secretismo, hasta el punto de que casi nadie en toda la historia reciente ha podido verlo directamente.
es literalmente uno de los objetos más inaccesibles del planeta. Esto puede ser sorprendente. Siempre he admirado Japón, esas creencias, esas leyendas, esas historias. Y me parece que con este espejo no va a ser menos. Pero bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Qué hace este espejo? Pues se dice que es el espejo que devolvió la luz al mundo. El Yata no Kagami aparece en uno de los mitos más famosos del Shinto. La diosa del sol, Amaterasu, se enfadó profundamente con su hermano Susanoo y decidió esconderse en una cueva llamada Ame no Iwato. El resultado fue devastador. El mundo quedó sumido en la oscuridad absoluta. Los dioses, desesperados, urdieron un plan. Colocaron frente a la entrada de la cueva un espejo sagrado, tan puro y brillante que podía reflejar la luz divina. Al escuchar risas y ruidos, Amaterasu se asomó, y al ver su propio reflejo, aunque ella pensó que se trataba de otra diosa radiante, salió de la cueva, y así la luz volvió al mundo. Desde entonces, el espejo es símbolo de verdad, pureza, claridad espiritual y la luz misma de Amaterasu. Pero esto más que objeto, Patricia, me está sonando un poco a esas leyendas legendarias quizás como de cualquier parte del mundo, ¿no? En este sentido, o de cualquier lugar. ¿Qué parte verídica tiene este espejo? Bueno, déjame que siga contando la historia y verás el final. Porque la tradición cuenta que Amaterasu entregó 3 objetos a su nieto Ninigi cuando descendió del cielo para gobernar Japón. La espada Kusanagi, la joya Yakasani y el espejo Yata no Kagami. El espejo tenía una frase asociada, transmitida por las crónicas antiguas. Míralo como me miras a mí. Trátalo con reverencia, como si fuera mi espíritu. Por eso, durante siglos, el Yata no Kagami no fue solo un objeto religioso, se convirtió en la legitimidad misma del emperador japonés, descendiente directo de la diosa. Lo más fascinante es que este tesoro no es una leyenda perdida, ya que según la tradición sigue existiendo y se encuentra custodiado en el santuario de Ise, el lugar más sagrado de Shinto. Pero aquí es donde viene la parte inquietante. Solo unos pocos sacerdotes han tenido acceso ritual al objeto, ya que no se puede fotografiar, no se exhibe jamás, y se desconoce incluso si el espejo actual es el original, una réplica ritual o algo completamente distinto, ya que durante siglos los templos de Ise se han reconstruido cada 20 años siguiendo un ciclo ritual, y con ello se han trasladado los tesoros, pero el espejo nunca se ha mostrado públicamente. La información sobre él está protegida por tabúes religiosos extremadamente estrictos. Y esto es lo que hace que el Yata no Kagami sea un caso casi único, un artefacto sagrado cuya existencia se da por hecha, pero que nadie puede ver. O sea, me parece muy curioso que traspasamos los límites legendarios, es decir, la leyenda se aúna en un objeto que está custodiado dentro de un templo. Me hace impresionante. Además, está escuchando perfectamente esta historia y ha habido un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Y has dicho cuando el sobrino o el nieto, no sé quién, el nieto, descendió de los cielos. Correcto. Descendió de los cielos. Recordar lo que hemos dicho en un periodo anterior, Randman Doll, estas historias, estas localizaciones, estas tribus, civilizaciones que nos hablaban de esos descendientes directamente de los cielos, considerados en aquel momento como dioses. Fijaros, llegamos hasta el Japón más oculto, el Japón que no se enseña, aquel Japón que tiene vetada la entrada a toda persona que no tenga un mínimo para poder ver ese objeto. Y en cambio nos hablan de estas mismas historias que en las otras puntas del mundo. Me parece increíble, la verdad. Bueno, como muy bien has dicho, estas historias japonesas la verdad es que no dejan de sorprender. No sabemos hasta dónde llega el mito, dónde empieza la realidad, pero desde luego merece la pena escucharlas. A mí son historias que me parecen muy bonitas, la verdad. Pero continuamos con este viaje iniciático, un viaje iniciático a aquellos ancestros, a aquellas leyendas, pero no leyendas, sino leyendas que dejan incluso algunos objetos que son los más buscados del mundo. Y como objeto buscado,
como objeto incomprendido quizás también, tenemos códices. Y entre ellos tenemos un códice que Patricia ha preparado especialmente. Pues vamos con otro de esos objetos imposibles, el Códice Ronzi. Imaginaros un libro antiguo, de tamaño discreto, sin lujos, páginas amarillentas, tinta oscura y con dibujos casi infantiles. Nada que a primera vista te anuncie que estás ante uno de los manuscritos más indescifrables del mundo. Este sería el Códice Ronzi. Un objeto que no está en museos famosos, no protagoniza películas y sin embargo representa uno de los mayores retos criptográficos de Europa. De hecho, es uno de los códices que nos tenemos que guiar prácticamente por los dibujos, porque como bien has dicho, lo que es la letra no se asemeja, bueno, letras o símbolos. Pero es curioso que todos los historiadores, todas las personas que han estudiado de cerca este códice, nos dicen que está escrito a vuela pluma, es decir, está escrito de una forma como si cualquier persona escribiera con normalidad en un idioma que pueda conocer o una escritura que pueda llegar a conocer. Algo que es sorprendente, porque incluso se han especulado con muchas intuiciones. Pero bueno, centrándonos en este códice, ¿dónde se encontró? ¿De dónde aparece este códice? Pues este es uno de los hallazgos más confusos de la historia húngara. El códice pertenece a la colección del barón Gustav Batthyány, una familia aristocrática húngara que reunió cientos de manuscritos durante los siglos XVIII y XIX. En 1838, la biblioteca privada fue donada a la ciudad de Ronk, actualmente Rechnitz, en Austria. Y entre todos los documentos estaba este libro extraño, sin autor, sin fecha, sin título. No hay un descubrimiento épico, no hay un arqueólogo abriendo una tumba, solo un libro que ya estaba allí, sin que nadie pudiera explicar de dónde vino. Ese simple detalle ya es un gran problema histórico, desde luego. Del manuscrito podemos decir que contiene 448 páginas de papel, con marcas de agua del tipo Venecia 1530. Pero podría tratarse de papel reutilizado o adquirido décadas más tarde. Esto significa que el soporte podría ser del siglo XVI, pero el contenido no necesariamente. La tinta, por su parte, no ha sido datada de forma concluyente, lo cual deja el misterio completamente abierto. La escritura es la más desconcertante de Europa. La característica que hace al Códice Ronzi tan singular es su alfabeto, entre 200 y 300 símbolos distintos. La escritura va de derecha a izquierda, pero la orientación de algunos dibujos contradice esta dirección, y cada símbolo puede tener variaciones mínimas, que podrían tener o no significado. Algunos signos parecen números romanos deformados, otros letras latinas estilizadas, otros pictogramas, otros símbolos heredados quizá de lenguas orientales. El análisis estadístico muestra que el texto tiene escritura, es decir, hay palabras recurrentes, patrones gramaticales, distribución natural de signos y frecuencias que se comportan como un idioma real. Eso sería lo que complica la teoría del fraude, porque un falsificador debería haber inventado no solo el alfabeto, sino un sistema de reglas coherentes. Pero desde luego las ilustraciones son el verdadero rompecabezas. Y si tenéis opción de buscar imágenes del manuscrito, miradlas, por favor, porque no tiene desperdicio. Las imágenes son pequeñas, simples y muy variadas. Hay escenas de crucifixión y bautismo típicas de un cristianismo medieval. La iconografía que recuerda a rituales hindúes. Soldados con armaduras que parecen otomanas o centroeuropeas. Castillos, banderas, escudos, barcos. Nada claramente identificable, pero tampoco completamente imaginario. Es como si el artista hubiese visto varias culturas a la vez o estuviera intentando imitar estilos que no comprendía del todo. Uno de los mayores enigmas es que algunas ilustraciones muestran símbolos solares e iconografía hinduista, algo que era extremadamente raro en un manuscrito europeo de ese periodo. Viendo ese resultado, yo creo que el manuscrito debería llamarse manuscrito Marco Polo, quizás, ¿no? Por la cantidad de viajes que ha podido fuera de risas, por la cantidad de viajes que ha podido realizar, es decir, aunando toda esta cantidad de culturas en una época en la cual el viaje no era tan sencillo,
o por lo menos tan práctico, porque son viajes de meses, incluso de años, el poder recorrer todas esas distancias, ¿eh? Ahora hablamos muy fácilmente con los aviones que tenemos y los métodos de transporte, pero imaginaos caminando, a caballo, cuánto podemos recorrer cada día para hacer esas largas y grandes distancias. Ha habido numerosos intentos de descifrarlo a lo largo de todos estos años, pero podemos decir que realmente ha sido un cementerio de teorías, porque durante 2 siglos numerosos lingüistas, criptógrafos e historiadores han intentado leerlo, pero todos han fracasado. Hay numerosas teorías, como por ejemplo la teoría del húngaro cifrado. Algunos creyeron que era un texto religioso húngaro codificado, pero los patrones no coinciden. La teoría del romaní, del gitano, también descartada. Los símbolos no se corresponden con derivaciones latinas. Teoría del brámico antiguo. Un investigador húngaro afirmó que el texto se traducía al hindi. Su traducción presentaba problemas graves, interpretaciones arbitrarias, sin ninguna base lingüística sólida. Otra de ellas sería la teoría de la escritura sintética. El códice podría ser una lengua inventada, usada por un grupo de religiosos o secretos, pero no hay evidencia de tal secta. La teoría del fraude de Nemes. La más popular de ellas, Samuel Literati Nemes, un anticuario del siglo XIX, fue acusado de falsificar documentos, pero la calidad estadística del texto supera lo esperable de un falsificador, especialmente de un aficionado del siglo XIX. Así que, en resumen, no existe ninguna traducción fiable. Ni una sola frase puede considerarse resuelta. Yo creo que son de esos misterios que nunca sabremos qué es lo que quería escribir el autor. Pero también hay que entender que el autor codificó de forma magistral, podemos decirlo de alguna forma, ese contenido. Quizás contenido que, como dices tú, a lo mejor algún tipo de secta, alguien tiene las correspondencias para poder traducir literalmente lo que sea el texto. Es posible. No creo que se haga un texto para que nunca sea resuelto. Aquí también incluso se habló de la epopeya, de la fantasía o de la leyenda, de que podía ser escrito por entidades extraterrestres. Yo siempre voy matizando, desde los dioses de arriba, del cielo, hasta los extraterrestres. ¿Y por qué digo esto? Porque dicen que podía ser una escritura no conocida por nosotros, ya que tiene ese sistema gramatical correcto, esa repetición de palabras que corresponderían directamente, o símbolos que correspondían con palabras que corresponden perfectamente, y al mismo tiempo esa cantidad de viajes como si hicieran alguien como ese diario de bitácora de esos viajes que pudo realizar en esta tierra que estaba prácticamente en plena evolución o involucionando, depende de cómo se quiera ver, a partir del siglo XVI. Pues sí, y ahí nos queda la pregunta, ¿no?, de qué puede ser realmente. De hecho, aquí tengo algunas de las hipótesis, digamos, más serias. Un texto cifrado del siglo XVI. Posible, pero improbable, ya que los cifrados de la época eran mucho más simples. Podría ser un idioma artificial muy antiguo. Desde luego sería un caso único en la historia europea. Un manuscrito devocional de una pequeña comunidad cristiana oriental. Encaja con la iconografía híbrida. Quizá alguien intentó crear una síntesis entre religiones cristianas, ortodoxas e incluso indias. Otra de ellas, obviamente, es que fuese un fraude extremadamente elaborado. Es posible, si Nemes fuera un genio criptográfico, pero no hay pruebas de ello. Y otra de ellas sería que esto puede ser un texto que nunca estuvo destinado a ser leído. Una obra simbólica, ritual o artística, y en este caso no habría nada que descifrar. ¿Tú crees que alguien gasta el tiempo de escribir 450 páginas manuscritas? Insisto, no como hoy en día con un ordenador que corto, pego, borro y engancho. 450 páginas de dibujos, 450 páginas de supuestos textos iconográficos, con iconos. ¿Para qué sentido? ¿Para que nadie lo pueda leer? Me genera ciertas dudas. Es que date cuenta que no encaja en la historia de Hungría, no encaja en la religión cristiana.
no encaja en la estética otomana tampoco, ni en la escritura asiática, ni en los criptosistemas de su época. Es algo que está completamente fuera de lugar, como un objeto llegado de un sitio que no conocemos. Por eso te decía extraterrestre. ¿Ves? Fíjate, al final acabas viniéndote a las mías con todas las teorías que se pueden apostar y siempre... Fíjate que cuando hablamos de misterios me parece muy curioso que siempre la teoría extraterrestre siempre tiene su punto de intención en cada posible teoría. A mí eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque está como demasiado impregnado en el ser humano. Es decir, a cualquier cosa rara que podamos ver, siempre habrá alguien que le ponga la connotación que viene del espacio exterior y que no se ha creado aquí. Como bien hemos dicho, las pirámides, bueno, ese largo, etcétera. Pero es curioso que siempre tengamos esa connotación extraterrestre o que queramos derivar a esos antiguos dioses de antiguas civilizaciones el poder de tener estos objetos. Bueno, es que no nos engañemos, pero a nosotros esa es la teoría que más nos gustaría, ¿no? La que fuese real. Y seguimos con esta búsqueda de esos objetos, quizás lugares, y daros cuenta de un pequeño detalle. En todo momento estamos hablando del conocimiento. Conocimiento que normalmente suele estar albergado, como hemos dicho en un principio, en diferentes bibliotecas. Conocimiento del ser humano, conocimiento de la creación, conocimiento de la antigüedad, y todo ello guardado en textos. Textos bien aposentados en bibliotecas. Y para ello tenemos la biblioteca también de Iván el Terrible. Una biblioteca que guarda mucho misterio. Una biblioteca que guarda grandes secretos. Una biblioteca que guarda, Patricia Alonso, ¿qué es lo que guarda? Pues este sería el tesoro literario más buscado de Europa del Este. Entre todos los tesoros perdidos hay uno que combina el poder político, el conocimiento prohibido, intrigas imperiales y un final digno de novela. Como muy bien has dicho, sería la legendaria biblioteca de Iván el Terrible, también llamada la librería de Iván, la biblioteca de la zarina Sofía o la biblioteca de Moscú. Para muchos historiadores, esta biblioteca pudo haber sido el mayor depósito de sabiduría clásica perdida de la Edad Moderna, un conjunto de libros que, de existir todavía, cambiarían por completo la comprensión del mundo antiguo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿existió realmente? ¿Era una colección fabulosa o un mito propagandístico? ¿Por qué nadie ha logrado encontrar ni un solo tomo? Así que vamos por partes. La historia de la biblioteca empieza con un personaje fundamental, Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino Constantino XI. Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchas familias nobles bizantinas escaparon con todo lo que pudieron, oro, reliquias, sus libros, y según múltiples crónicas, los paleólogos lograron salvar parte de las colecciones imperiales. En 1472, Sofía viajó a Moscú para casarse con el gran príncipe Iván III, y con ella llegó un misterioso cargamento. Varios documentos occidentales afirman que el convoy incluía manuscritos griegos, códices latinos, obras filosóficas, textos paganos, tratados científicos y hasta supuestos originales de autores clásicos perdidos. Los títulos que se mencionan en algunas crónicas medievales son tan impresionantes que, de ser ciertos, la colección hubiera rivalizado con las grandes bibliotecas renacentistas. Entre las obras mencionadas, aunque nunca confirmadas, aparecen Livio, partes desconocidas, Cicerón, textos hoy perdidos, obras de Tito Livio, también desaparecidas, manuscritos de Homero, tratados neoplatónicos e incluso textos herméticos prohibidos por la Iglesia. Cuando Sofía se instaló en el Kremlin, la colección fue guardada, ampliada y protegida. Iván IV, conocido como Iván el Terrible, era un hombre complejo, tirano, paranoico, brillante, culto, obsesionado por el poder y por el conocimiento. Incluso crónicas contemporáneas lo describían como un lector compulsivo, políglota, apasionado por la teología y la filosofía, e interesado en la alquimia y la astrología. Bajo su reinado, la biblioteca heredada de Sofía aumentó enormemente. Historias del siglo XVI mencionan que Iván
envió emisarios a Europa para comprar manuscritos raros y que acumuló una colección tan valiosa que prefería mantenerla oculta incluso de sus propios boyardos. El propio zar llegó a decir: «Conocer es gobernar. Lo que ellos ignoran no podrán usar contra mí». Se cree que para proteger la colección de los incendios, saqueos o traiciones, Iván ordenó que la biblioteca se guardara en túneles bajo el Kremlin, posiblemente con trampas, puertas secretas y pasadizos sellados. Y aquí es donde comienza la parte más misteriosa. Hay algunos testimonios históricos de quienes supuestamente la vieron. Uno sería el de Antonio Posevino, en 1581, un jesuita enviado por el Papa para negociar con Iván durante la guerra de Livonia. Posevino afirmó que el zar le mostró una pequeña parte de su biblioteca, y así la describió. Dijo que había libros en griego, pergaminos iluminados, códices encuadernados en cuero y textos que él consideró raros o desconocidos en Occidente. Posevino escribió: «He visto tesoros de sabiduría cuya pérdida sería lamentada por toda la cristiandad». Otro de esos testimonios sería el de Johannes Waterman, en el siglo XVII, un diplomático alemán que aseguró haber visto la colección en cámaras subterráneas, pero bajo una extrema vigilancia. Dijo que muchos libros estaban ya dañados o ilegibles por humedad y descuido. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Desapareció o realmente fue ocultada? Iván murió en 1584, dejando tras de sí un reino convulso. A partir de ahí, la historia se vuelve un poco difusa. ¿La escondió tan bien que nadie pudo encontrarla? Iván era famoso por sellar puertas secretas y ejecutar a quienes conocían rutas del Kremlin. ¿Fue destruida por incendios? Porque hubo numerosos incendios en Moscú entre los siglos XVI y XVII, pero ninguno de ellos menciona la destrucción de una biblioteca imperial. ¿Tal vez fue trasladada durante la época de las turbulencias? En 1612, cuando los invasores polacos ocuparon Moscú, muchos tesoros desaparecieron, pero los cronistas nunca mencionaron libros antiguos. Pero tal vez sigue oculta en los pasillos tapiados del Kremlin, ya que hay túneles antiguos aún no excavados que sugieren que podría haber cámaras selladas desde el siglo XVI. Fíjate que yo con todas estas historias siempre sigo creyendo, y voy a decir lo mismo, la biblioteca de Alejandría ha sembrado siempre. He leído siempre la historia de que Julio César quemó los barcos y que todo ello llegó, ese incendio, hasta la propia biblioteca. Pero al mismo tiempo yo creo que esa biblioteca, previamente, antes de ese posible incendio, yo creo que grandes documentos o grandes libros fueron extraídos y llevados a Roma. Y que creo que a día de hoy, fíjate, a día de hoy, mi parecer es que esa gran biblioteca que custodia también el Vaticano en su parte interna, en su parte subterránea, yo creo que tiene mucha parte de esa historia. Una biblioteca que contiene los albores del tiempo, las historias que nadie quizás ha narrado, pero que alguien en su momento prefirió escribir para ser recordadas, pero que al mismo tiempo se mantienen completamente selladas en estas bibliotecas. Bibliotecas de conocimiento, donde la historia yo creo que quizás cambiaría el mundo. Quizás incluso cambiaría el pensamiento de las personas, el pensamiento de la humanidad. Quizás están los dogmas reales de fe, de lo que es un ser humano, quizás no en lo que nos hemos convertido. Yo creo que para unos pocos, o para unos poderosos, como bien decía, ¿no?, en este caso Iván el Terrible, el conocimiento sobre todo es el poder. Lo que yo conozco, tú no lo conoces, y con eso ya te estoy ganando en esa batalla, o en esa pequeña batalla. Insisto, considero que tiene que haber muchas bibliotecas, no solamente una biblioteca, muchos documentos, muchos pergaminos, muchos libros, muchos escritos, que alguien se preocupó de trasladarlos a un futuro, no muy lejano o quizás muy lejano. Quizás esos pensamientos debamos volver a leerlos y releerlos, pero es cierto que aunque sea un bien de la humanidad, sigue siendo el destino de unos pocos.
Y es que han sido 500 años de búsqueda y 500 años de fracasos, ya que desde el siglo XVIII hasta nuestra actualidad se han realizado decenas de investigaciones. Por ejemplo, la búsqueda de Spassky en el siglo XVIII, que localizó túneles bajo el Kremlin, pero muchos terminaban en muros de ladrillo y no pudo excavarlos por orden imperial. En el siglo XIX lo intentó Boltin, trabajó en cámaras subterráneas con permiso oficial, encontró restos de estructuras antiguas, pero nada concluyente. Entre 1920 y 1940 se hicieron investigaciones soviéticas. Los arqueólogos del gobierno soviético hicieron estudios técnicos, pero las obras fueron paradas por Stalin supuestamente por seguridad. Arseny Vinogradov, entre 1980 y el año 2000, un historiador que comparó planos, crónicas y mapas antiguos y llegó a la conclusión de que la biblioteca existió y sigue oculta bajo el Kremlin. De cualquier manera, como estamos viendo, cuando no era por una cosa era por otra, pero siempre las obras se paraban, no dejaban continuarlas, todo un poco de secretismo, ¿no? A la hora de, a lo mejor cuando estaban llegando a ese punto, había algo que les paraba, que les detenía. O directamente cuando llegaban al punto decían que no podían avanzar más y que se paraban las obras. Una vez llegado, digo que no he llegado y que paro las obras porque no estoy llegando. Tan sencillo como esto. Insisto, es que esto sería un bien de la humanidad. Es que para mí sería condenable el hecho de que, y para mí sigue siendo condenable, el hecho de que solamente unos pocos puedan acceder a este tipo de literatura o a este tipo de obras. Bueno, es que imagínate qué ocurriría, ¿no? Si esa biblioteca apareciera hoy. O sea, podrían reaparecer obras perdidas de la antigüedad, textos no vistos desde la caída de Roma o de Bizancio. Esto también confirmaría los vínculos directos entre Bizancio y el nacimiento del Zarato. E incluso tratados desconocidos de matemáticas, medicina y astronomía que a día de hoy podrían sobrevivir. Pero esto es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Es solo un mito? ¿Fue una realidad? Algunos académicos creen que Posevino exageró, que Waterman mintió, que la colección de Sofía era menor y que la biblioteca no fue nunca más que un conjunto de libros dispersos y sobrevalorados. Pero incluso los más escépticos reconocen que demasiadas fuentes independientes mencionan el tesoro como para descartarlo totalmente. Esto es la teoría de la oficialidad. Y volviendo, hoy estoy muy pesado con el tema ufológico. Tengo ahora 47 años. Durante prácticamente 40 años, vamos a poner así, me ha gustado, me ha apasionado el tema de la ufología y llamamos a todo ovni. Cuando tú hacías estas alusiones en público, en gente, la gente te miraba, sonreía y decía, bueno, este es un pirao. Y resulta que ahora Estados Unidos está haciendo un papelito, está investigando, porque se han filtrado diferentes vídeos de objetos voladores no identificados, a los cuales les haya dado por llamar UAP, anomalías aéreas. ¿Por qué les llama UAP? Muy sencillo, porque si yo ahora mismo digo que es un ovni, estoy dando pábulo y crédito a lo que todo el mundo ha estado hablando durante tantos años y que los gobiernos han estado queriendo ocultar de alguna forma, con el desprestigio, con la risa y con la manipulación. En este caso pasa lo mismo. No queremos que todo esto se extraiga, necesitamos expertos que bajo ciertos criterios, evidentemente, y entendido que el dinero incurrirá en todas estas circunstancias, digan que esto es mentira, esto no es verdad y esto no significa que nada, eran 4 libros de cuentos que les leía la zaresa, en este caso, a su hijo por las noches. Claro, todos son un poco como esos desmentidos, pero la realidad, yo creo que muchas veces, yo no digo que las leyendas a veces se engrandezcan, porque sí que es cierto, a veces cuando pasamos la información de unos a otros y más del tema oral, acaba engrandeciéndose, pero al mismo tiempo no deja de ser algo verídico que está. Es decir, quererlo empequeñecer o engrandecer me parece un poco exagerado, pero quizás en esas medias tintas sí que encontramos realmente lo que podía pertenecer o lo que podía tener directamente esa biblioteca de Iván el Terrible.
Bueno, es que pensemos que millones de personas a lo largo de la historia han buscado oro, piedras preciosas, reliquias, pero realmente pocos han buscado el conocimiento puro. Y si esta biblioteca a día de hoy regresara, pues no sé, pero tal vez cambiaría la historia, ¿no? A lo mejor algunos preferirían que siguiese enterrada bajo el Kremlin. Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. Hoy en día vivimos rodeados de cámaras, en las calles, en los bolsillos, muy a mano. Hoy podemos fotografiar ese momento exacto que ocurre algo, ese momento que queremos recordar, ese paisaje, esa situación, esa vivencia. Incluso hoy en día ya también hasta esa comida o el día a día, fotografiamos el día a día, qué nos pasa y qué nos deja de pasar. Vivimos enganchados prácticamente a una cámara. Pero ¿qué pasaría si esa cámara un día fotografiara lo que pasó en ese lugar y no lo que está pasando en ese momento? Y yo creo que vamos con ese objeto que se dice que está oculto, que se ha hablado mucho y que no es otro que el cronovisor, ¿no es así, Patricia? Pues sí, aquí con la iglesia hemos topado, ¿no? Ahí nos vamos a meter de lleno en los sótanos del Vaticano y todas esas cosas que tiene que haber ahí, bueno, pues creo que increíbles para la mente humana. El cronovisor es un supuesto dispositivo o máquina del tiempo que, según la leyenda, fue construido en secreto con el objeto de ver y escuchar eventos del pasado. ¿Y quién fue su presunto creador? Pues la historia principal está ligada al sacerdote benedictino italiano padre Marcello Pellegrino Ernetti, un musicólogo, teólogo y, según algunas fuentes, también físico. En 1972, el padre Ernetti reveló que él y un grupo de científicos, ya que algunas versiones mencionan a Enrico Fermi y Werner Paul Braun, habrían desarrollado el cronovisor en los años 50 con el financiamiento del Vaticano. Ernetti afirmó que la máquina fue desmantelada y ocultada en los archivos secretos del Vaticano, en los sótanos, por orden del Papa Pablo VI, para evitar su mal uso y las graves consecuencias que podría tener para la humanidad. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este artilugio? El concepto detrás del cronovisor es que los eventos, tanto visuales como sonoros, generan ondas electromagnéticas que no se extinguen, sino que persisten y quedan grabadas en el espacio. El cronovisor supuestamente actuaba como un receptor avanzado, similar a una televisión o una radio, capaz de captar y decodificar esas ondas residuales para reproducirlas en una pantalla. No era una máquina para viajar físicamente en el tiempo, sino para poder observarlo. Aquí voy a matizar dos apuntes. Yo me voy a alinear con la parte negacionista del fenómeno paranormal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las psicofonías no dejan de ser sonidos que se dieron en algún momento de la historia, que quedan encerrados entre cuatro paredes, que van rebotando, perdiendo intensidad y que un magnetófono en grabación es capaz de captarlo? Y ahí conseguimos esa psicofonía. Estamos hablando prácticamente de lo que estaba diciendo este padre. Es decir, el negacionismo se está uniendo a esta teoría posiblemente de este padre benedictino. Continúo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la teoría de la impregnación? Es decir, aquel lugar que ocurre una tragedia, ocurre una desgracia, ocurre un accidente, ocurren muertes, y aquel momento, aquel instante, hay personas que en momentos puntuales vuelven a meterse en esa historia y en ese momento. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, y vaga redundancia, hablaré del camping de los Alfaques, que nunca he hablado, cuántas veces he escuchado que cuando pasan por delante de aquel camping, el mundo parece silenciarse para simplemente ver una escena
que no es normal en aquella carretera. Una escena que posiblemente se dio el 11 de julio de 1978 cuando aquel camión cisterna explosionó. La gente pasando, cruzando la carretera, los niños jugando, gente en bañador, gente en traje de baño. Y esto, aunque sea pleno mes de enero, obtenemos esa visión. ¿Qué está haciendo el cronovisor? Aunar, quizás, estas dos posibles teorías. La teoría de la impregnación, de alguna forma viendo ese pasado, igual que algunas personas tienen esa capacidad de poder entrar en ese pasado y ver esos objetos inanimados, pero al mismo tiempo ver aquella fotografía del lugar, meterse dentro, o incluso la teoría del negacionismo con las psicofonías de aquel sonido que no para de rebotar en el tiempo entre las propias paredes o muros y que al mismo tiempo un magnetófono o un aparato de registrar sonidos es capaz de captar y después nosotros ampliar con aquellos altavoces. No sé, quizás deberíamos plantearlo de esa forma. Bueno, y el padre Ernetti afirmó haber utilizado el cronovisor para presenciar momentos cruciales de la historia. Aseguró haber capturado una imagen de Jesús en su agonía en la cruz, aunque la autenticidad de la fotografía publicada es muy cuestionada, ya que, bueno, pues si entráis en internet y lo buscáis podéis verla. Incluso dijo haber asistido a la última cena. También haber presenciado la representación de la tragedia perdida Tiestes de Quinto en Roma. Y luego, entre otros eventos, pues también se menciona que vieron la construcción del Coliseo y grandes momentos de la historia. Pero tras la muerte del padre Ernetti apareció una carta, cuya autenticidad a día de hoy también es debatida, ¿sabes? Donde supuestamente en esa carta él confesaba que la fotografía de Jesús era un montaje y que todo había sido una invención, aunque a menudo se añade que fue forzado a hacerlo por altos dignatarios del Vaticano. Yo he escuchado muchas versiones, muchas historias sobre este cronovisor, pero sí que es cierto que siempre me ha generado esa duda la composición del mismo. Es decir, yo creo que hay que estudiar esa parte paranormal, vamos a llamarlo de alguna forma, para poder diseñar, sobre todo en esa época. También hablamos de una época en la cual, quizás como hablamos la semana pasada, el vampirismo estaba muy en boga, ¿no? En este sentido, y no tanto quizás ese mundo más esotérico como lo conocemos a día de hoy, pero sí que es cierto que me llama la atención aunar esas dos facetas que os he explicado hace un momento para generar este posible proyecto. Es decir, sobre unas realidades que ocurren voy a generar este proyecto o este artefacto. Yo quizás tengo dudas de su posible existencia, tengo esas dudas. No sé yo si en el momento, como he dicho antes, cuando una persona entra en ese momento en el cual, y vuelvo a repetir, ¿no?, con el cambio de los alfaques, ve a aquellas personas completamente quietas, como una fotografía del pasado. Si esa persona saca la fotografía, si puede hacer esa fotografía, imaginemos que incluso a lo mejor esos familiares de personas que fallecieron ahí pueden verlos en ese último instante, momento, ¿no? Yo creo que sería increíble. Pero claro, no se ha dado el caso en el cual alguien entre en ese estado y tengamos una imagen para poder corroborar estas historias. Bueno, es que de hecho nunca se ha presentado una prueba concreta como planos o partes de la máquina o testimonios verificables, ¿sabes?, que demuestren su existencia. De hecho, la mayoría de los investigadores y científicos lo consideran un fraude y una invención del padre Ernetti. Y como no, la Iglesia Católica niega oficialmente la existencia y el desarrollo de tal máquina. Bueno, también en los años 70 también se decía que el motor de agua que creó Arturo Pérez Varela, creo que era Arturo Pérez Varela, si no recuerdo mal. No, perdón, Arturo Estevez Varela, lo podéis buscar también en internet. Ese hombre que decía que creó un motor de agua, que él bebía de un botijo, en ese botijo echaba evidentemente el líquido que era agua y recorría con aquella motillo más de 100 kilómetros con 1 litro de agua. Simplemente lo que extraía por el tubo de escape era vapor de agua. Sí que es verdad que hay un componente evidentemente que tienes que poner al agua para crear la electrólisis y separar los componentes en este sentido, pero también se dijo de que todo eso era mentira y en cambio sí que era verdad. Otra cosa es que los intereses que se forjan alrededor de todo ello quieran
que en ese momento surja todo esto. ¿Por qué? Porque el petróleo, por ejemplo, en este caso de Varela, el petróleo dominaba el mundo, evidentemente, y alguien que tuviera acceso al agua, que tenemos todo el mundo, para poder moverse, no era lo más, digamos, ideal para un mundo consumista. Y de un mundo consumista pasamos a un mundo totalmente egipcio, que también consumían, evidentemente, y que no guardan solamente el secreto de las pirámides o el secreto de esa construcción milenaria que todavía no comprendemos o que no podemos entender. Tenemos también un texto, hablamos de sabiduría, volvemos siempre con el conocimiento y con la sabiduría, el conocido como el libro de Tot. Esto es un texto legendario atribuido al dios egipcio de la sabiduría. Evidentemente, tratándose del libro de Tot, es Tot, que según la tradición contenía conocimientos capaces de dominar el lenguaje de los dioses, comprender los secretos del universo y controlar las fuerzas sobrenaturales. Se decía que leerlo otorgaba un poder inmenso, pero que también atraía desgracias a quien lo poseyera. Es considerado uno de los objetos más míticos y peligrosos dentro del mundo esotérico. Recordemos que Tot era el dios escriba, el del conocimiento, el de las matemáticas, el de todas las ciencias conocidas en aquel momento. Así que yo creo que si tuviera realmente un libro escrito este dios, sería para leerlo realmente. El libro de Tot lo podemos dividir en dos planos, el de la leyenda egipcia y el de los textos arqueológicos reales. Digamos que en el plano de la leyenda se basaría en el mito de Sedne. Este sería el concepto más popular y misterioso del libro. ¿Y qué es? Pues es un compendio de magia y conocimiento cósmico que estaría escrito por el propio dios Tot, la deidad egipcia de la sabiduría, la escritura, la magia y la luna. Se creía que el libro estaba hecho de papiro y contenía 2 encantamientos, que eran particularmente poderosos. El primero permitiría al lector entender el lenguaje de los animales, las aves y los peces. El segundo le permitiría ver a los dioses en sus verdaderas formas, conocer los secretos del universo y gobernar la tierra, el mar y los cielos. El libro era visto como una fuente de poder ilimitado, pero a la vez como una maldición para cualquier mortal que intentara poseerlo. Pero ¿cómo se encontró el libro? Todo esto según la parte del mito. La historia de la búsqueda y hallazgo del libro de Tot se narra en un relato egipcio tardío, conocido como el ciclo de Sedne I. Tot supuestamente escribió el libro y lo escondió en una serie de cajas, una de hierro, una de bronce, una de sicomoro y una de oro, todo dentro de una tumba. Un príncipe llamado Neferkapta, hijo del faraón, era un escriba culto y apasionado por la magia. Se enteró de la existencia del libro por un sacerdote y, tras conseguir la ubicación, se embarcó en su búsqueda. Neferkapta viajó a Coptos, donde después de una ardua travesía mágica, localizó la tumba y se enfrentó a los espíritus guardianes. Al abrir las múltiples cajas, finalmente encontró el papiro del libro, leyó los encantamientos y obtuvo el conocimiento de los poderes prometidos. En castigo por su robo, ya que el conocimiento de los dioses no era para los mortales, los dioses causaron la muerte de su esposa e hijo en el viaje de regreso. Neferkapta, lleno de dolor, se suicidó al regresar y fue enterrado con el libro de Tot en su tumba en Coptos. Mucho tiempo después, el príncipe Sedne Kamuas, otro sabio y mago, decidió ir a la tumba de Neferkapta para robar el libro. Neferkapta, ahora un fantasma, advirtió a Sedne de la maldición. Sedne logró tomar el libro, pero los fantasmas lo persiguieron hasta que la desgracia comenzó a caer sobre su propia familia. Aterrado, Sedne devolvió el libro a la tumba, reconociendo que el conocimiento de Tot no estaba destinado a los hombres. En resumen, en el plano mitológico, el libro fue encontrado y perdido repetidamente por mortales, quienes pagaron con sus vidas por la audacia de poseer un conocimiento divino. Pero todo esto se fundamenta en que realmente estos príncipes, escribas,
realmente existieron, es decir, existen textos en los cuales hable de todo ello. Sí, todos estos existieron. Lo que pasa es que, esto entra un poco dentro de la parte mitológica. Ahora vamos al plano histórico. Y este sería el concepto del libro como un conjunto de textos reales hallados por los arqueólogos. El nombre del libro de Tot es un título aplicado por los egiptólogos a una colección de textos egipcios escritos en idioma demótico, que sería una forma tardía de la escritura egipcia. Estos textos son fragmentos de papiros que comparten un formato común. Son un diálogo de sabiduría entre un dios, identificado como Tot, y un discípulo o iniciado. El contenido no es un libro de hechizos al azar, sino un tratado filosófico y cosmológico. Se discuten temas como la creación del universo, la naturaleza de la vida, la organización del reino de los muertos y los secretos de la escritura y la magia. La mayoría de estos fragmentos datan del periodo tolemaico, aproximadamente del siglo III a.C. al I después de Cristo. ¿Y cómo se encontraron? Pues según la historia, a diferencia del libro mítico, no hay un único descubrimiento espectacular del libro de Tot. Más bien se trata de una reconstrucción académica a partir de fragmentos dispersos. Los diversos fragmentos de papiro fueron descubiertos a lo largo del tiempo en yacimientos arqueológicos en Egipto, especialmente en áreas con restos de la vida intelectual de la época, como tumbas, ruinas de templos o depósitos de documentos. Los fragmentos fueron a parar a diversas colecciones de papiros en Europa y Estados Unidos. Algunos de los principales fragmentos conocidos se encuentran en museos como Berlín, París, Viena, Copenhague, New Haven. Y fue a través del análisis y la comparación de estos fragmentos dispersos que los investigadores se dieron cuenta de que compartían un mismo marco literario y una estructura de diálogo común. Al reconstruir los textos se les aplicó el título tradicional del libro de Tot, reconociendo que estos eran los textos de sabiduría que la tradición tardía vinculaba con el dios Tot. Me da la sensación en este sentido que unas posibles conversaciones ya de una época tardía egipcia, hablando supuestamente con el dios Tot, ¿no? Esas conversaciones con un dios se están vinculando a ese libro de Tot. Evidentemente, si alguien quiere hablar de filosofía de la creación o de las ciencias, evidentemente, alguien que cree en la religión egipcia debería hablar con Tot. Esto sería el sumum, ¿no?, de esas conversaciones. Yo creo que no sería este el libro, esa exposición de diferentes relatos, que pueden estar muy bien, hablando de filosofía y de todo, sobre todo de aquella época. Pero no termino de creer yo que sea justamente ese libro de Tot. Y vuelvo a hacer ese énfasis otra vez con el tema de esos dioses que provienen de los cielos y que de alguna manera dejaron ciertas evidencias que parece ser que a día de hoy están muy bien guardadas. Al final de este recorrido entre cronovisores imposibles, libros que prometen saberlo todo, bibliotecas perdidas bajo el peso de imperios y tantos otros objetos que la historia ha convertido en promesas, queda una sensación extraña, una mezcla de deslumbramiento y realidad. Porque sí, sus misterios nos llaman. El cronovisor, con su tentación de ver lo que nadie vio, el libro de Tot, ofreciendo un conocimiento que podría transformar a quien lo lea, la biblioteca de Iván el Terrible, escondida entre ruinas, como si la historia misma la protegiera. Todos ellos alimentan la chispa humana de preguntar, ¿y si? Esa necesidad de creer que aún quedan maravillas por descubrir. Pero también hemos visto sus lados más ásperos, la manipulación, la exageración, los fraudes, las ilusiones que sirven más para vender un mito que para honrar la verdad. Tras cada leyenda hay polvo, errores, silencios, y aún así seguimos buscándolos. Quizá ese sea el verdadero tesoro, no los objetos en sí, sino el impulso que nos despiertan. Su brillo no está en su existencia material, sino en la forma en la que expanden nuestra imaginación, en cómo nos empujan a explorar, a cuestionar, a soñar con lo que pudo ser. Resulta que tenemos más contenido sobre estos objetos. Tenemos bastante más. Hemos hablado incluso al principio del código Voynich, que no hemos tocado y no he podido poner aquellas partes de entrevista que decía que Ramón Llull podía ser el autor. Tenemos otros objetos, otros lugares, los más buscados del mundo.
pero se nos acaba el tiempo. Y el tiempo es oro, dirían. Así que nada, que los objetos que nos quedan, vamos a continuar grabando esta cantidad de objetos que nos faltan. Y aquellos apoyos nebuleros que sabemos todos quiénes sois, que estáis ahí detrás, tendréis un capítulo extra muy en breve, a continuación de este capítulo. Si os ha parecido interesante, no os quiero decir lo que viene después, porque viene hasta, por lo que yo sé, un objeto que se ve el firmamento, pero que tiene una antigüedad tal que es impresionante. Pero bueno, hasta aquí puedo leer. Nos despedimos una semana más desde el firmamento hacia la tierra para ver y narrar y escuchar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Nos escuchamos dentro de 7 días. Y apoyos nebuleros, en breve una segunda parte, la continuación de este capítulo. Hasta luego.